A ver, te pregunto a vos que estás escuchando este dignísimo programa. ¿Sabés dónde está Vaca Muerta? No tenés ni idea. ¿La viste alguna vez en una fotografía? Es una especie de cuadradito que se ve como una foto aérea, con dos rutitas que se cruzan. No sabés dónde está. Tenés una vaga idea de que ahí se saca petróleo. No sabés de qué manera. Yo tampoco lo sé. No es que te estoy chuseando simplemente para después contarte. No, yo quiero saber un poco más. Creo que está en la provincia de Neuquén. No lo sé tampoco. Por ahí me dicen que está en Jujuy y agarro y cambio el mapa. Voy a suponer que está en la provincia de Neuquén. Y si supongo que está en la provincia de Neuquén, me meto en la provincia de Neuquén como hago siempre con el tema de los mapas. Y acá lo tengo, el mapa de la provincia de Neuquén. Corro el riesgo. Límites: al norte Neuquén limita con Mendoza, al noreste con La Pampa, al sureste con Río Negro, al oeste con Chile, cuyos límites están determinados por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. Orígenes: la vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada de hace 17.000 años. Dentro de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos, claro, al régimen de encomienda a la zona del lago Huechulafken en 1551. La población, alrededor de 1.000.000 de habitantes. Digo siempre alrededor porque el último censo fue en 2010 y ahora tenemos que hacer, ¿viste cuando pones la mano así y la sacudís de izquierda a derecha como diciendo más o menos? Bueno, digo 1.000.000 de habitantes. Bueno, y Vaca Muerta. Sé que hay un observatorio llamado Observatorio Petrolero Sur. Pero lo que voy a hacer es llamarlo a Hernán Escandizo para que él me cuente. Hernán, ¿estás por ahí? Hola, sí, Quique, por acá estoy. Bueno, a ver, Hernán, primero, ¿Vaca Muerta está en Neuquén? Sí, está en Neuquén, pero también la comparte con Mendoza y también un poquito con Río Negro. Pero ¿cómo es eso? ¿No hay una planta? ¿No hay una planta que está en esta planta que yo describo? Cuando hablan de Vaca Muerta muestran un cuadradito con unas rutas que se cruzan. Sí, es la foto tradicional de acá de la zona de Añelos, porque una cosa que ha pasado en estos últimos, ya más de 5 años, es que Añelos se empezó a llamar Vaca Muerta, ¿no? Bueno. Y Vaca Muerta es una formación rocosa que en realidad es como una palangana, porque no es que bajo tierra todo es plano, es como en la superficie tampoco es plano. Ajá. Hay relieves. Bueno, espérate. Y Vaca Muerta es una formación rocosa donde hace millones de años se formó el petróleo, porque los restos que había ahí expuestos a altas temperaturas y presiones, en esa roca se formó el crudo, quedó almacenado todo eso, y el gas también. Sí. Y lo que ha pasado en este tiempo es que durante millones de años esa roca se fue partiendo y por los diferentes movimientos de la Tierra, y fue migrando hacia la superficie, hacia arriba. Ese gas y ese crudo ahí condensado, y iba subiendo hasta que encontraban una roca techo. Y quedaban almacenados. Exactamente, sí señor. Bueno, acá tengo el mapa y tengo Añelo y hago una especie de zoom. Abajo lo tengo a Cutralcó y tengo también el embalse Los Barreales. Lo veo acá, pasa un río grande que es el río Neuquén. Río Neuquén, claro. Bueno, lo veo Añelo y hay una serie de planicies alrededor y de bajos con distintos nombres. Bajo el Agua Fría, el Bajo del Toro, etcétera. ¿En uno de esos lugares está Vaca Muerta? No. Vaca Muerta está abajo de todo eso. Abajo de todo. Me decís para el sur. Pensemos en unos 2.000, 3.000 metros, eso va variando. Sí, pero ¿me estás hablando en profundidad? Sí. No, yo estaba ubicándolo en el mapa.
No, en el mapa es la Sierra de Vaca Muerta en cercanías de Zapala. De Esa es la que le da Zapala. nombre a la formación. Ah, ¿y por qué me nombrás Añelo si Zapala está lejos? Porque Añelo se ha transformado en la cabecera de playa, por Ajá, decirlo de alguna manera, sí, de las petroleras, principalmente de la petrolera de bandera, de YPF, sí. para acceder al petróleo que está almacenado en la formación Vaca Muerta. Ah, muy bien, muy bien. O sea que ese cuadradito que yo veo fotografiado está cerca de Añelo. Sí. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué es el Observatorio Petrolero Sur, estimado Hernán? El Observatorio Petrolero Sur es un espacio conformado por periodistas, comunicadores, economistas, que, bueno, nació en 2008. En ese momento no se hablaba de fracking, no se hablaba de Vaca Muerta, sino que se hablaba de la necesidad de reestatizar YPF, de Sí. que había que apropiarse de la renta petrolera, Ajá. y hacer una distribución de esa renta, una apropiación social de la renta. No había una cantidad de sindicatos, de partidos políticos, de movimientos sociales Sí. planteando esa situación, y nosotros compartíamos esas demandas, pero decíamos, bueno, también hay que ver que en torno a los hidrocarburos se generan una serie de situaciones, sean conflictos territoriales con el pueblo mapuche, que es Claro. el pueblo originario aquí en la provincia de Neuquén y Río Negro. Sí. También todos los impactos ambientales que están asociados a la explotación de hidrocarburos, toda la Sí. degradación del territorio. Entonces, la idea fue, en principio, poner el ojo, poner el ojo en la actividad hidrocarburífera y poner de relieve todas esas cosas que veníamos viendo, Sí. para sumarlo al debate, para decir, bueno, ¿cómo se puede pensar la energía desde otro lugar? Hay que recuperar la renta petrolera, sí, pero también el rol de pensar una petrolera estatal que fuera la palanca para la transición, es decir, justamente para ir abandonando la explotación de hidrocarburos e ir pensando otras formas de generar energía con todo ese capital humano que tiene una empresa como YPF, y también los Sí. recursos tecnológicos y los recursos financieros. Ahora, ¿no? ¿quién maneja, Escandizo, la comunicación del Observatorio Petrolero Sur? ¿Por qué yo soy tan que no sé dónde está Vaca Muerta, que no sé lo que es el fracking? Algo está pasando, porque yo no soy un bicho raro, soy un tipo, un habitante de esta tierra y del común de la gente. Tampoco soy un periodista avesado. Entonces digo, ¿por qué yo no sé nada de todo esto? ¿Hay algo que está fallando en la comunicación del Observatorio Petrolero Sur? Bueno, puede ser, sí, no siempre podemos llegar, lamentablemente, con el potencial que se llega, ¿no? Porque, bueno, en todo lo que es, desde hace ya unos 6, 7 años se viene hablando de Vaca Muerta como la gran salvación argentina. Muy bien. Por la explotación de gas. Está bien, pero al margen de eso no se conoce otra cosa, al margen de una especie de discusión que está como flotando en la superficie, de si es bueno, si es malo, el dique de cola, los daños ecológicos que producen, pero no hay una información fidedigna. No hay voluntad de un debate sin chicanas. Ahí está, vamos por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las chicanas? No, y las chicanas es que cada vez que se plantean críticas y se plantea la necesidad de rever Vaca Muerta y de realmente calibrar lo que significa. Sí. Nos han tratado de terroristas ambientales, enemigos del progreso. Sí, sí. Y sobre esa base es muy complicado poder llevar adelante un debate serio. A ver, en la Argentina el 90% más o menos de la energía que consumimos proviene de los hidrocarburos, incluso cuando prendemos la luz. Sí, ok. La electricidad
en una medida muy grande Sí, depende de la combustión de hidrocarburos. Entonces, ajá, ajá. obviamente, cualquier cambio lleva tiempo. ¿Lleva tiempo o también de alguna manera vencer las resistencias del negocio? Bueno, lleva tiempo, voluntad política Ajá, y cómo trabajar sobre las comunidades de intereses que se van dando. ahí está. ¿Te puedo hablar de Neuquén, Dale, por ejemplo? sí, Neuquén en 1918 se empezó a sacar petróleo, sí, pero recién en la década del 80-90 el petróleo empezó a determinar la economía de Neuquén, a movilizarla. Hoy la explotación de hidrocarburos, lo que es la participación de las regalías petroleras, explican alrededor del 30% del presupuesto provincial. ajá, Cuando hace exactamente un año, con la pandemia, con el COVID, se paralizó todo y nos metimos adentro de casa sí, y cayó los niveles de extracción y de consumo de hidrocarburos, sí, fue la provincia de Neuquén, para mantener los ingresos por regalías, una de las que estuvo promocionando, por ejemplo, el barril criollo, que cuando el precio del crudo estaba por el piso, ajá, en la Argentina se pagara un precio interno más alto para que las empresas petroleras siguieran trabajando. Entonces, se dan esas comunidades de intereses donde las provincias los gobiernos provinciales terminan siendo, de alguna manera, los lobistas de las empresas. eso es. Entonces, Sí, en ese contexto, cuando nosotros, en un contexto en que Neuquén venía con un horizonte de reservas convencionales en baja y las recaudaciones venían tambaleando, y se hablaba de diversificación productiva, porque cada vez que no entra la plata del petróleo se habla de diversificación productiva, sí. apareció Vaca Muerta Ah. y esta gallina de los huevos de oro. ¿De quién es Vaca Muerta? ¿Cómo? ¿De quién es Vaca Muerta? Y hay muchas empresas sobre Vaca Muerta. La principal es YPF. Ajá. Es decir, que Pero es una empresa nacional ahora. es una empresa con mayoría estatal. Bien. Pero después hay otras como Shell, Sí, que es holandesa, británico-holandesa, Total, que es francesa, sí. Equinor, que es noruega, Ujú. Exxon, que es estadounidense, Chevron, que es estadounidense. Es bastante variado. Pero la locomotora es YPF. Está bien. Hernán, ¿por qué sí, por qué no la extracción de petróleo? No es tan fácil, ¿eh? Ah, bueno, estoy tratando de entender. ¿A favor No, o en contra? ¿Qué, es dañino? ¿Es dañino para todo? Sí. No, digo, también en términos dicotómicos, así simplificarlo, es por la complejidad Sí, del tema. Nosotros lo que estamos viendo es que con Vaca Muerta lo que se está haciendo es no solamente postergar la discusión sobre la transición de la matriz energética, ajá. sino que también se está obturando, se está cerrando el paso para la diversificación de la matriz productiva. Ahí voy entendiendo. Ahí voy entendiendo, pero muy despacito. Voy entendiendo muy despacito. ¿Cuáles son los daños que produce el fracking, por ejemplo? ¿Y qué es el fracking? Bueno, el fracking es la forma de extracción para esa roca dura donde está almacenado el petróleo y el gas. Tenés que taladrar hasta ahí abajo. Romper, sí. E inyectar agua a alta presión con arenas, con químicos, para poder partir la roca. Sí, señor. Y generarle las grietas que no tiene para que pueda fluir por ahí el gas y el petróleo. Y eso tiene un tiempo acotado, porque con todas las presiones que sufre esa roca, las grietas que se abrieron se vuelven a cerrar. Sí, muy bien. Entonces, ahí ya con el agua que vuelve a la superficie hay un problema, porque los tratamientos acá, justamente en los últimos meses, han avanzado denuncias judiciales porque hay, llaman plantas de tratamientos de residuos de la industria hidrocarburífera, nosotros les decimos basureros petroleros, nos parece más, claro, más corto y más gráfico. Y más gráfico, más entendible, sí. Y ahí, bueno, lo que se ha visto es que hay grandes piletas donde se almacena, y lo mismo que los lodos que provienen de esa actividad, y que,
se tratan en menor medida de lo que, a un ritmo mucho menor del que prometen. Claro. Y se almacenan en unas condiciones que, bueno, que la justicia ahí está también investigando, porque, bueno, por una serie de irregularidades que se han denunciado. Ajá. Eso por un lado, que son los residuos, pero Sí. también lo que tenés es una mayor apertura de caminos, un avance sobre tierras que no habían sido intervenidas por la actividad. Ajá. Todo esto se realiza en torno a la cuenca del río Neuquén. Sí. Principalmente se realiza en lo que son los departamentos Añelo y Confluencia, en la provincia de Neuquén. Y es importante esto porque los departamentos Añelo y Confluencia, en los diferentes planes estratégicos territoriales de la provincia, se los presenta como los lugares posibles para desarrollar, Ajá. para el desarrollo agroindustrial, para la Sí. piscicultura y demás. Sí, Y lo que sí. estamos teniendo es, por un lado, la competencia por la tierra que es apta para la producción de alimentos, que están ingresando a las petroleras, algo que pasa en Neuquén, Sí. y que está pasando también en buena medida en Río Negro, en toda la zona del Alto Valle, en Asen principalmente. Entonces, uno ve esa competencia, cómo se va ya desde en el plan estratégico del Bicentenario, Sí. en 2010 ya se alertaba que Mm. con los procesos de desertificación Sí, sí, sí. y degradación de los suelos, estaba en riesgo la posibilidad de que esas tierras pudieran ser aptas para, en algún momento de la provincia, avanzar con el desarrollo agroindustrial. Claro, Y bueno, para y sobre esas cultivo, tierras por está avanzando ejemplo, el fracking. por ejemplo, para cultivo. Esas tierras dejan de servir para cultivo. Y dejan de servir para cultivo porque en donde se perfora un pozo, antes Sí. de perforarlo, Ah. se quita la tierra, Sí. la capa de tierra fértil, Sí, se nivela con calcáreos, sí. y sobre eso se monta la torre. Entonces, y se hace todo el trabajo de perforación y Sí. se despliegan cañerías. Ujú. El tema es que, pongamos que no hay ninguna filtración, no hay contaminación del suelo Sí. por derrames y demás. Mm. En algún momento se termina la actividad, ahí queda el calcáreo. Sí, ok. ¿Quién se encarga de devolver todo eso Sí, al estado sí, sí. anterior? Cuando me hablabas recién de la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva, ¿en qué consiste ese cambio o en qué consistiría si se llevase a cabo? Y en primer término, realmente políticas de arraigo para los pobladores rurales, ¿Qué es eso? porque lo que estamos viendo es que las familias campesinas en un punto no tienen ni la tenencia de la tierra, siguen siendo fiscaleros, Sí, siguen teniendo tierras fiscales, sí, y cuando se enteran, por ejemplo, de que tienen las petroleras adentro, cuando esas tierras se concesionaron para la actividad petrolera, cuando Sí, tienen sí. las petroleras adentro. sí, Entonces, realmente una política de acompañamiento sí. a esos productores, porque se ha transformado en sinónimo la ruralidad con pobreza, Ajá, cuando no tiene por qué ser así. claro, claro, Y si la claro. ruralidad es pobreza es porque Sí. hay responsabilidades políticas Sí, sí, sí. Ahora, en que la ruralidad sea pobreza. ¿hay alguna posibilidad en el futuro de reemplazar la energía de ese petróleo con otras energías, de las que llaman renovables o algo así? Y en buena medida sí. Hay fuentes para desarrollar, se puede hacer un aprovechamiento de lo eólico, se puede hacer un aprovechamiento Eólico. de lo solar. Hay una dependencia del sector petroquímico, entonces eso también se tendrá que resolver, Sí, pero lo que es la generación de energía sí se puede reemplazar. Ahora, lo que aparece también ahí, porque bueno, nada es lineal, sí. es qué consumo queremos atender con estas nuevas fuentes, porque Ajá. para construir molinos eólicos, para Sí. construir paneles solares, Sí, la materia esa sale de algún lado, sí. y en muchos casos lo que promueve es el extractivismo. Eso es. Y por otra parte, Sí, esos claro, claro. campos solares o campos eólicos hay que montarlos en un espacio físico. Sí, Entonces, eso también puede desplazar a comunidades campesinas como
ha pasado, como pasa en México, en Oaxaca, Sí. y como estamos viendo acá en Neuquén que se han montado un parque eólico en tierras de una familia campesina y la familia se enteró cuando tenía los molinos adentro. Entonces, Qué bueno. las fuentes bueno. en sí mismas Sí. no son las salidas, las Sí. salidas son más Sí. complejas también. Sí, ¿no? pero por otra parte también hay todo un proceso educativo que va, digamos, desde ese punto hacia abajo, hacia la población, hacia mí, hacia un ahorro energético que hoy en día medio que no nos importa demasiado. Sí, hay que trabajar en cuanto a los consumos a nivel individual, pero también hay que definir qué país queremos, ¿no? Bueno, ahí vamos. Porque, por ejemplo, Ahí vamos. acá tenemos, acá digo, estoy en Neuquén, digo, en Patagonia, en Puerto Madryn, está la Aluar, Sí. la empresa, la procesadora de aluminio. De aluminio, sí. Y esta empresa consume casi lo mismo que toda la población residencial Ajá. de la Patagonia. Ajá. Hasta hace unos años el consumo de esta empresa era el equivalente al consumo de 1,5 millones de habitantes. Sí, señor. Entonces, hay que ver para dónde va la energía que se genera. Sí, muy complejo. Y ahí es donde Muy también hay que entrarle sin miedo a la discusión, ¿no? Sí, señor. Sí, Hernán, tenés razón. No se puede simplificar si eso es bueno o malo, que es lo que yo quería en un principio, pero a medida que me vas informando me doy cuenta de que es sumamente complejo el tema. De cualquier manera, esto a mí me sirvió como una especie de pequeña aproximación a esta complejidad. Ahí me dejaste sin palabras. ahora. No, quería ver si querías agregar algo, porque... Pienso que, a ver, sí, es un tema complejo y por la misma complejidad que tiene y también por la misma complejidad de los impactos que tiene este avance de la actividad hidrocarburífera, Sí. es necesario dar debates y es necesario ponerle un freno, no construir ilusiones Ajá. sobre este tipo de extractivismo. Sí. Una cosa por ahí para sintetizar, Vaca Muerta, como otras formaciones de roca madre, es donde se formó el petróleo hace millones de años. Sí. Antes de llegar a Vaca Muerta, se extrajo el gas y el petróleo de formaciones convencionales, de arenistas. Sí, claro. Eran mucho más fáciles de extraer. A medida que se fueron agotando, se va avanzando sobre la roca madre. Eso es. La roca madre, lo que almacena, puede estirar la provisión de hidrocarburos, El rendimiento, claro. el rendimiento unos años más. Sí. Estamos Pero es finito. raspando el fondo de la olla. Eso es finito. Muy bien, muy bien. Entonces, y estamos raspando el fondo de la olla en un contexto de crisis climática, que nos está diciendo que tenemos que levantar el pie del acelerador, Claro. dejar de apostar a los combustibles fósiles, porque Sí. esto se está convirtiendo en un horno Muy donde bien, muy vamos bien. a quedar fritos. Muy bien. Bueno, gracias por esta aproximación, Hernán. Lo único que pido respetuosamente, si es posible, que haya un poco más de difusión de esto, ¿no? Porque me parece que estamos muy lejos y nos resulta complejo porque no tenemos ni siquiera esta aproximación que me acabas de hacer. Bueno, te agradezco a vos, Quique, por este llamado. Y bueno, ahí estaremos más cerquita acercando Sí, información por favor. para seguir hablando de estos temas. Abrazo grande. Otro para vos. Chau, gracias. Chau. Bueno, lo escuchaste a Hernán Escandizo, periodista del Observatorio Petrolero Sur, con este tema tan complejo, que por ahí de tan complejo ni nos arrimamos, no nos animamos a meternos con él, pero habría que hacerlo, habría que tener un poco más de información de todo esto. Digo yo, al menos aquí, en Estudio País.